Bien, pues continuó con Darío Nin y Rolkin Lorenzo tratando el tema de los mecanismos de efectividad para la garantía de los derechos humanos. Y yo les pregunto, si en una comunidad grande de dominicanos no hay un hospital o no hay una escuela, sino que tienen que trasladarse lejos, como ha pasado históricamente en este país, ¿cómo se les reclama, al margen de las cuestiones políticas? Estamos hablando de defensa de derechos fundamentales de la gente a la salud, a la educación y a otros servicios que tienen que ser, que son obligatorios por la Constitución, pero que no existen. ¿Qué pasa ahí? El defensor del pueblo puede intervenir, la gente puede acudir al defensor del pueblo a reclamar mediante ese mecanismo que se le dé servicio, esos servicios públicos. Fíjate una cosa, Marino. Siempre que la gente entienda que sus derechos fundamentales le están siendo vulnerados, que no se está cumpliendo con ellos, tiene derecho a acudir al defensor del pueblo. El defensor del pueblo es un órgano constitucional y su misión está claramente establecida en la Constitución de la República. Contribuir a salvaguardar los derechos fundamentales, salvar y guardar esos derechos. Entonces, cuando una comunidad sienta que no se le está cumpliendo con lo que debe cumplírsele constitucionalmente, como es el sagrado derecho a la educación, va al defensor del pueblo. El defensor del pueblo no tiene los mecanismos directos para conminar, por ejemplo, al presidente de la República. Mire, usted tiene que ir allí a construir una escuela. No es la misión del defensor del pueblo. Ahora, ¿qué es lo que hace el defensor del pueblo? Contacta esa realidad e inmediatamente toma las medidas como órgano que es, tomando en cuenta las funciones que le establece la Constitución, tomando en cuenta que la misión principal es contribuir a salvaguardar esos derechos. Y le escribe, por ejemplo, es lo primero que haría la actual defensora del pueblo, le escribe una carta para sensibilizar a la persona que debe cumplir esos derechos. Entonces, legalmente acompañaría a esa población, ¿verdad? Dando los pasos correspondientes e inclusive no impide a nadie que se haga también un recurso, porque es un derecho que hay que cumplirlo. Entonces, todo eso que hay que hacer para obtener de los responsables, de los obligados a cumplir con su deber, lo haría y tiene la obligación de hacerlo el defensor del pueblo. ¿Por qué? Porque la Constitución establece que el progreso debe ser para todos en planos de igualdad, pero conforme, ¿verdad?, al bienestar de todos, conforme a como los recursos, por ejemplo, económicos del Estado Dominicano, pues le permitan. Tú no puedes en un momento determinado, por ejemplo, en este año, obligar a un Estado a que te construya una escuela en la comunidad de tal si ese presupuesto no está consignado. ¿De dónde lo va a sacar? Ahora, muy bien, se sensibiliza, se hacen los levantamientos correspondientes, se invita a quien se tenga que invitar para hacer los levantamientos en tiempo oportuno y que se prevea que para, por ejemplo, el próximo presupuesto nacional se incluya, ¿verdad?, esa partida para construir esa escuela que le hace falta a esa comunidad, porque real y efectivamente, si no pueden acceder o accesar a una buena educación, se le está violando un derecho. Entonces, el defensor del pueblo, como tiene la obligación de contribuir a salvaguardar esos derechos, tiene la obligación de acompañar a esa comunidad en todo reclamo que sea legal hasta la obtención de esa escuela. Rolkin, ¿dónde entran entonces las acciones constitucionales? Sí, Marino, antes de responder precisamente el tema de dónde entran las acciones constitucionales, en esta situación de demanda de construcción de hospitales o de centros de educación pública, hay que tener en cuenta algo. El defensor del pueblo es una magistratura de persuasión y de influencia frente al accionar de la administración pública. Tenemos una labor de supervisar la función, el ejercicio de la administración pública y servir a la vez de enlace entre el ciudadano y la administración. Como bien señala el doctor Nin, nosotros podemos hacer muchísimas diligencias frente a reclamos de ese tipo. Ahora bien, hay que tener en cuenta algo. El derecho a la salud pública y a la educación, si bien son derechos fundamentales, son derechos sociales. Y en los derechos sociales, el Estado tiene una obligación prestacional, y me explico. Para yo ejercer mi derecho a la libertad de expresión, que es un derecho individual y un derecho político, no un derecho social,
yo no necesito que el Estado me dé dinero. Es un derecho que yo lo hago a motus propio. Ahora bien, para yo poder ejercer mi derecho a la educación o mi derecho a la salud pública, el Estado obligatoriamente tiene que invertir. Y por lo tanto hay una gran disyuntiva todavía que se discute en el derecho constitucional, y es si los derechos sociales son exigibles en justicia. Me explico. Si, por ejemplo, en el pueblo tal de la región Cibao, de la región sur, no hay un hospital público, ¿puedo yo ir a un tribunal, al Tribunal Superior Administrativo, y exigirle al Estado Dominicano la construcción de un hospital, alegando yo que están vulnerando el derecho a la salud? En Europa hay quienes consideran que en principio no solo invocando el derecho a la salud, sino que debería vincularlo con otros derechos, como el derecho a la vida. Porque, por ejemplo, en el caso de España, el derecho a la salud no es un derecho fundamental, sino un principio rector de las políticas públicas. Entonces, desde el punto de vista de si se puede por la vía de amparo exigir el cumplimiento del derecho a la salud a través de la construcción de un hospital, esto todavía es una gran polémica que se discute en Europa, y acá en República Dominicana, que apenas tenemos 9 años con un tribunal constitucional, estamos todavía en pañales. Ahora bien, las acciones constitucionales. Fíjense, además de las garantías preventivas que ha establecido la Constitución Dominicana cuando le impone límites al legislador, señalando que los derechos fundamentales solo se limitan por ley, que esa ley tiene que cuidar el contenido esencial del derecho, no puede vaciarlo de contenido, no puede desnaturalizarlo, también ha establecido mecanismos de protección jurisdiccional. El ciudadano tiene vías para ir a los tribunales cuando consideran que le están vulnerando un derecho. Y el mecanismo, el remedio procesal para proteger los derechos fundamentales a la hora de hablar de tribunales es la acción de amparo. Y la acción de amparo no es más que una protección reforzada de los derechos fundamentales. Es vamos a llamarlo así, es una especie de demanda constitucional de queja, que usted va a un tribunal, depende si es contra un poder público, usted va al Tribunal Superior Administrativo, a los fines de que un juez ordene a ese funcionario público o a ese particular a cesar una conducta que me está vulnerando un derecho fundamental o que está amenazando con vulnerando mi derecho fundamental. Un caso hipotético. Una persona pertenece a un club social y sucede que lo desvinculan del club. En buen dominicano, lo echan del club, lo botan del club sin un debido proceso, no se le explicaron los motivos ni nada. A esas personas se le están vulnerando varios derechos fundamentales, de ser así. Primero, el derecho a la asociación, el derecho al debido proceso, derecho a la igualdad, me están sacando sin razones motivadas, puede haber discriminación. Esa persona puede acudir en un plazo de 60 días contado a partir del hecho a un tribunal de la jurisdicción ordinaria, a una cámara civil y comercial, y solicitarle al juez que haga cesar esa conducta antijurídica y que ordene al club su reintegro. Entonces, el punto es que cuando usted interpone una acción de amparo, tiene que cuidar muchos elementos. Primero, los plazos. Hay un plazo de 60 días contado a partir de la ocurrencia del hecho. En segundo lugar, tiene que tener en cuenta que el hecho usted ya no lo haya judicializado por otra vía, sino el amparo va a ser notoriamente improcedente. Y además, debe de tener en cuenta que no exista otra vía efectiva para resolver la situación. Un caso práctico. Siempre pongo este ejemplo sin ánimo de incurrir en machismo ni nada. Pero imaginémonos que una persona, un señor, se quiere divorciar de su esposa. Y él dice, yo me quiero divorciar ya, rápido. Esa persona, si bien tiene derechos fundamentales de por medio, imaginémonos que la señora no procrea y él quiere procrear, quiere desarrollar la familia, y decide irse por el amparo, está equivocado. Porque existe una vía, la ley de divorcio 136 bis. Es decir, en el amparo se tutelan específicamente derechos fundamentales que no son protegidos por otra vía. Yo, si, por ejemplo, me privan de mi libertad, me arrestan de manera arbitraria o están amenazando con arrestarme de manera arbitraria, yo no puedo ir por la vía de amparo. Para eso está el habeas corpus. El punto es que el amparo protege derechos fundamentales específicos que no tienen otra protección configurada por el legislador. Y la acción de amparo es rápida, lo que quiere decir que si a un tribunal llega una acción de amparo y ese tribunal está conociendo otros procesos como demanda en reparación de daños y perjuicios, divorcio, el amparo se va a conocer primero. Es un procedimiento rápido, informal, que en principio no requiere la constitución de un abogado, es un procedimiento expedito,
y el juez tiene un rol activo. Siempre se dice que el juez en derecho No civil... guardan esos expedientes. ¿Perdón? No los guardan. ¿Sabes que uno de los grandes problemas que tenemos acá en República Dominicana es el de la mora Porque judicial? si los guardan es igual. Pero tenemos el grave problema de la mora judicial. Ahí también entramos nosotros, el defensor del pueblo, para corregir esa situación. Si una persona entiende que interpuso una acción de amparo y el juez está obligado a fallar en audiencia, en voce, y sucede que el expediente está en estado de fallo, o más aún, se acudió al Tribunal Constitucional en revisión, apelando, vamos a poner el término apelando la decisión de amparo, y eso está guardadito ahí en estado de fallo, se está vulnerando un derecho fundamental, la tutela judicial efectiva, y es más, se está desnaturalizando el amparo. Esa persona puede acudir al defensor del pueblo y nosotros haríamos la diligencia del lugar por ante el tribunal a los fines de agilizar una solicitud de pronto fallo, porque una justicia tardía es una justicia denegada. Y uno de los elementos claves de la tutela judicial efectiva y del debido proceso es la celeridad, y cuando el juez ya tiene la sentencia a mano, no se puede desentender, porque el juez juzga y hace juzgar lo ejecutado. Hay muchos casos de reclamo ante el defensor del pueblo. Muchísimo, muchísimo. Específicamente nosotros, la gran avalancha son quejas por función pública, personas que son desvinculadas de instituciones públicas y no se les pagan sus beneficios laborales, porque todavía en la República Dominicana... Hay una ley que ya... Claro, la ley 4108 de función pública. Pues ya no cumplen esa ley tampoco. Bueno, determinadas instituciones, pues no es bueno generalizar, hay otras que rigurosamente cumplen con ese deber. Las personas acuden al defensor del pueblo y nosotros gestionamos el pago de los beneficios laborales, que no es un regalo. Todavía, lamentablemente, la administración pública tiene el gravísimo error, y la administración local, de todavía tener la idea de que el Estado no liquida. Sí, el Estado liquida. La ley 4108 establece unos plazos, unos requisitos para la persona ser indemnizada y recibir sus beneficios laborales. Otro tipo de quejas que recibimos en gran cantidad son las relativas al sistema dominicano de la seguridad social. También los de abusos policiales y militares. Eso ustedes lo remiten a la DIDA. Bueno, depende, porque recuerden que el sistema dominicano de la seguridad social tiene una gran cantidad de instituciones que las regulan. Siempre hay que tener en cuenta la naturaleza de la queja. Si es de pensión, si es una pensión a cargo del Estado, si es un problema con una aseguradora médica, con un administrador de fondos de pensiones, etcétera. También el tema de los asuntos medioambientales y también casos de personas que van allá con problemas con las penales, buscan orientación, asesoría, personas que tienen un familiar que no tiene un defensor público, y a veces se suele confundir el rol del defensor del pueblo con la Oficina de Defensa Pública, asuntos penitenciarios, quejas por maltrato en centros médicos privados, por ejemplo, el gran dolor de cabeza es el apremio corporal, personas que van a un centro médico y en una situación de emergencia y luego le vienen con la factura y no pueden pagar la factura. Y algunos centros médicos han cometido la grave falta antijurídica de retener a la persona. Nos retienen hasta los cadáveres. Exacto. Y sucede que la Constitución de la República y los tratados internacionales prohíben el apremio corporal. Lo que quiere decir, si yo tengo una deuda, a mí no me pueden arrestar por la deuda, exceptuando que sea por estafa, que es un tipo penal. En tal sentido, el defensor del pueblo actúa. Y si bien los centros médicos privados están prestando un servicio de salud pública, y es verdad, tienen una vocación empresarial, con lo cual hay que ponderar entre derecho a la empresa y salud y dignidad humana, ahí prevalece la dignidad humana. Los centros médicos privados tienen otra vía para exigir el pago de esa deuda, que es la vía del derecho común, de mandar en cobro de peso. Otro caso muy significativo es cuando se retienen documentos a estudiantes, a estudiantes y en las universidades, porque el estudiante o el padre no tiene una mora en el pago. El Tribunal Constitucional y el propio interés superior del menor son muy claros. No se puede retener documentos como medio de cohesionar o de exigir el pago, porque está vulnerando distintos derechos fundamentales. Si es un menor de edad, está violando su derecho a la educación, su interés superior. Si es un adulto que le han retenido documentos en una universidad, le estás vulnerando, transgrediendo su derecho a la educación, su derecho al trabajo, etcétera.
Y ya sabemos, escúchame, precisamente cuando entran en conflicto, porque Rolke te comparó, ¿verdad?, un derecho con otro, pero cuando entran en conflicto dos derechos, llamemos fundamentales, pues se va a imponer aquel que sea de mayor beneficio a la persona. Claro, entonces, en este caso, pues al estudiante, pues es al que está recibiendo el servicio de salud y eso. Y fíjate, tú, Marino, como te dijo Rolke ahorita, no solamente es contra el Estado, ahí llega que también podemos accionar contra particulares que prestan servicios públicos. Es ahí donde el rol del defensor del pueblo se hace visible en cualquiera de las dos partes, tanto para el Estado dominicano o para sus obligados, como para los particulares que por una u otra razón tienen que prestar un servicio público. ¿Cuáles organismos tutelan entonces los derechos humanos aquí en el país? Bueno, fíjese, están las denominadas garantías institucionales, dentro de las cuales entra el defensor del pueblo. El defensor del pueblo es una garantía institucional, no jurisdiccional, de los derechos fundamentales. Nosotros tutelamos todos los derechos fundamentales. Explícale, Rolkin, por qué lo de institucional, porque la gente, Sí. ¿verdad? Porque es una institución, Sí, es un órgano. es una que institución, está claro. creado precisamente para eso. Hay órganos que están llamados a velar porque esos derechos se cumplan. Claro. El defensor del pueblo es uno y tiene derecho a inmiscuirse, si la palabra cabe, Todos, en cualquier en otra cual- los acción donde un otros. derecho fundamental esté amenazado, no solamente violado, sino amenazado de ser violado. Hay otras instituciones que tú puedes ver, por ejemplo, como es Proconsumidor. Tú dirás, Proconsumidor, ok, cuando hay un derecho, pues es un órgano que está llamada a velar porque el consumidor reciba productos o servicios de calidad. Igual que para la luz, igual que para los bancos, igual que hay organismos, la justicia, los que están presos, por ejemplo, existe una institución que es, por ejemplo, la Defensoría Pública. La gente lo confunde mucho con el defensor del Me gustaría pueblo. que me establezcan la diferencia aquí ahora Sí. que estamos en el programa para que la gente pueda entender esto cada vez que podamos hacerlo. Sí. Hay una diferencia esencial. El defensor del pueblo es un órgano constitucional, es decir, está creado, establecido en la propia Constitución, que tiene por función esencial proteger los derechos fundamentales frente al accionar de las instituciones públicas, supervisar el accionar de los poderes públicos para que se haga acorde con el orden constitucional y el respeto a los derechos fundamentales. La Oficina de Defensa Pública es muy distinta al defensor del pueblo. Primero, no es un órgano constitucional, no es un órgano extrapoder y tiene la siguiente función: proveer de abogados a aquellas personas que están inmersas en un proceso penal, es decir, que figuran como imputados, como querellados de haber cometido un delito. Es el denominado, lo que se solía decir antes, abogado de oficio. Si yo, por ejemplo, estoy inmerso en un proceso penal, a mí me acusan de cometer tal delito y sucede que yo no tengo recursos económicos para proveerme de un abogado privado o decidí no proveerme de un abogado privado, el Estado Dominicano está en la obligación, vía la Oficina de Defensa Pública, de facilitarme los servicios de una defensa técnica, es decir, de un abogado. El defensor del pueblo, perdón, lo que puede hacer es, si una persona vaya, referirlo. referirlo. Pero sí. Y combinar de alguna manera a ese organismo para que cumpla con el papel que está llamado en Claro. favor de ese ciudadano que está reclamando ese servicio. Bueno, ya se Claro. nos va el tiempo. Me gustaría ver esta. Ya dijo Darío que este caso del defensor del pueblo puede actuar por encima de CONAN y CONAPE, Defensoría, es decir, Defensoría Pública, referir allá, se puede involucrar en esto. Donde quiera que hay derechos humanos que reclamar o que proteger, tiene función el defensor del pueblo. Porque precisamente su misión es salvaguardar esos derechos fundamentales, contribuir a salvaguardar esos derechos donde quiera. Si ese reo, por ejemplo, que tiene derecho a recibir, para volver al mismo ejemplo que te ponía Rolkin hace un rato, tiene derecho a recibir los servicios de un abogado y por las razones que sea, no se lo dan, pues hay un derecho que se le está violando. Entonces el defensor del pueblo tiene derecho a acompañarlo en ese reclamo. Muy bien, pues ya brevemente recordar esta campaña. Respeto absoluto a los derechos humanos fundamentales y medioambientales. Esta campaña la lleva a cabo en todo el país el defensor del pueblo, y agradecer al doctor Darío Nin, quien es el secretario general, y el licenciado Rolkin Lorenzo, subdirector de tutela del defensor del pueblo, por este tema importante, mecanismos de efectividad para la garantía de los derechos humanos. Nos vemos en una próxima entrega del Defensor del Pueblo. Gracias por venir, gracias por estar aquí. Nos vemos próximamente.